Bueno, vamos a por la última ponencia de esta segunda jornada del Día del Entrenador de Baloncesto y tenemos con nosotros a Alejandro García Toledo. Va a hablar sobre el desarrollo de categorías inferiores para llegar a la élite desde la preparación física. Muy bien, pues en primer lugar, muy buenas noches a todos y agradecer enormemente la invitación a las juntas directivas de las distintas asociaciones y por supuesto, felicitarles por el magnífico trabajo que están desarrollando y por, sobre todo, desarrollarlo de manera desinteresada y permitirnos a todos los entrenadores, ya sean entrenadores de baloncesto, preparadores físicos o diferentes cargos que pueda haber alrededor de un equipo, el seguir formándonos y poder seguir compartiendo diferentes puntos de vista y aprendiendo de otros profesionales. Es algo que realmente nos permite dar un salto de calidad en nuestro trabajo y es algo que de verdad es digno de agradecer. Además, con las dificultades que tiene organizar cualquier cosa hoy en día y más todavía en un formato online, ver cómo estas asociaciones se han volcado en poder desarrollar esta actividad, esta primera actividad del Día del Entrenador, me parece algo realmente fantástico y les invito a poder seguir desarrollándola en un futuro. Bien. Bueno, a continuación lo que me gustaría mostrarles a través de mi ponencia serían 4 puntos fundamentales. En primer lugar, ya que quizás alguno de vosotros no conozcáis el lugar en el que estoy ahora mismo, Krasnodar o el club en el que estoy, Lokomotiv Kuban, empezaré realizando una pequeña introducción, mostrándonos un poco cuál es el contexto que tenemos aquí a la hora de entrenar, ya que creo que también es importante para poder entender cómo están organizadas las categorías inferiores. A continuación nos mostraré un poco cuál es esa estructura, cuál es la estructura que tenemos aquí en esos equipos de formación, cuál es desde mi punto de vista y desde mi parcela los objetivos que buscamos cuando alguno de los jugadores que están en el segundo equipo alcanza el primer equipo o va a estar un periodo de tiempo entrenando con nosotros, ya sea unos meses por una lesión o por una decisión técnica del club o porque, como ha ocurrido, por ejemplo, esta temporada, se haya decidido dar ficha en el primer equipo a 2 o 3 jugadores que con anterioridad estaban en el segundo equipo. Entonces, un poco qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos cada vez que uno de esos jugadores llega al primer equipo. Y, por último, cuál es la evaluación, cómo realizamos un seguimiento de la evolución de nuestros jugadores en un entorno ideal o en un caso ideal, desde que entrasen en ese primer equipo que luego os mostraré, en esa primera categoría en la que pueden entrar, que más o menos correspondería en España o en el entorno de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, con la categoría infantil, ¿vale? Sería el primer equipo de formación que tendríamos dentro del club. Y estos serían más o menos los 4 puntos que me gustaría tocar para poder mostraros un poco cuál es el trabajo que estamos desarrollando aquí. Bien, entonces en esta primera parcela, hablándoos un poco de lo que es el club, de lo que es Krasnodar, Rusia y lo que es la liga en la que compite el primer equipo en el que estoy yo, la Liga VTB, ¿vale? Pues siempre me gusta empezar con este tipo de situaciones para que podáis ver un poco y entender un poco dónde me encuentro. Si pusieseis en Google Maps cómo llegar hoy desde Madrid a Krasnodar con las limitaciones que hay, pues bueno, tendríais unas 50 horas de coche sin parar, son más o menos 4.700 kilómetros, dependiendo de las vías que tomaseis. Y esto que viene, que sería en avión, como podéis ver aquí, a día de hoy, desgraciadamente, es mentira. Estas 12 horas vendrían a ser no existen vuelos directos, ¿vale? Entre Madrid y Krasnodar. Entonces, estas 11 horas vendrían a ser siempre pasando por Moscú, que es lo que tenemos que hacer nosotros prácticamente cada vez que viajamos. Empezar con un Krasnodar-Moscú, que vienen a ser unas 2 horas y media, y después ya enganchar con el siguiente lugar.
Lo he mirado así por curiosidad y para intentar llamar vuestra atención con algunos datos que me imagino que estaréis ya cansados de todo el día delante del ordenador, pues para tratar de captar vuestra atención a lo largo de la ponencia, deciros que a día de hoy, si quiero ir el día 23 a Madrid a pasar las Navidades, que vamos a tener 3 días libres, pero no voy a ir, tardaría aproximadamente 30 horas en ir. Tendría que coger, dependiendo de las combinaciones, entre 3 y 4 vuelos, que vendrían a ser más o menos Krasnodar, Moscú, Moscú-Frankfurt, Frankfurt-Madrid o alguna combinación de ese estilo, ¿vale? Bueno, poneros, esto va a ser bastante importante para que podamos entender un poco cómo se gestionan las canteras en Rusia, las categorías de formación y cómo influye eso en la preparación física. Podéis ver que Krasnodar está aquí en el lado izquierdo de vuestra pantalla. Estamos al sur y de hecho justo hoy es curioso porque estaba pensando antes cuál es la última vez que nevó, porque es algo que siempre nos preguntan o me preguntan cuando digo que estoy en Rusia. Hoy es el primer día que ha nevado bastante fuerte, pero por lo general nosotros tenemos un clima muy similar al que podría haber en Madrid. De hecho, el verano es muy, muy, muy caluroso y el invierno, como mucho, puede ser hoy que ha nevado y que podemos estar a -1 o -2 grados. Pero hace 4 años, cuando estaba en Moscú, llegamos a estar a -25, -30 y eso sí que era una diferencia. Pero para que veáis un poco, si seguís mi cursor, para que podáis entender las dificultades que puede haber aquí a la hora de gestionar determinados campeonatos. Nosotros estamos aquí en Krasnodar, me voy a venir aquí, seguidme al otro lado, casi al final, no casi, al final de lo que sería Rusia. Aquí está Vladivostok, ¿vale? Ahí no me quiero equivocar, creo que son 7 horas de diferencia horaria, esto es algo que os comentaré más tarde y que es bastante importante. Hay 7 horas de diferencia horaria y hay un par de clubes de los importantes en esta ciudad. Entonces, esto nos tiene que dar un poquito la visión de la magnitud y de la, digamos, la dificultad que va a generar, por ejemplo, lo que podría ser organizar en Rusia lo que viene a ser el Campeonato de España de Clubes o lo que puede ser el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Incluso en algunas ciudades, os comentaré un poquito más adelante, las dificultades que tiene incluso la propia liga. Moscú no tiene ese problema, ya que cuenta con muchos clubes, pero nosotros, por ejemplo, en Krasnodar no existen prácticamente clubes y eso va a generar una serie de limitaciones que más adelante hablaré y a las cuales también se está intentando buscar solución, ¿vale? Desde la federación. Bien. Bueno, esto para que veáis un poquito cómo es Krasnodar, nosotros nos llamamos Lokomotiv Kuban porque este es el río Kuban, ¿vale? El río más importante de la región. Nosotros pertenecemos a la región de Krasnodar, Krasnodarsky Krai, y somos, digamos, junto con Rostov y Sochi, las 3 ciudades más importantes, ¿de acuerdo? Y este es nuestro pabellón, ¿vale? Relativamente nuevo, bastante moderno. Y aquí entrenamos esta junto con otra instalación que está en la universidad. Es donde entrenamos todo el club, desde cantera a primer equipo. En la pista principal, donde jugamos los partidos nosotros de competición, solo entrenamos normalmente nosotros o el segundo equipo. Después, aquí en el lateral podéis ver otro edificio, este es el anexo, y aquí tenemos también otra pista de baloncesto que se puede dividir en 2 pistas grandes y demás. Esta es a día de hoy la instalación con la que contamos fundamentalmente, pero deciros que desde el club, desde hace ya 3 años, 2-3 años, se decidió desarrollar un proyecto de cantera que pretende ser top en Rusia. Y para ello se está construyendo una residencia, una instalación propia, ¿vale? Única y exclusiva para la cantera, que contaría desde su propia residencia, con pabellón, gimnasio, piscinas, todo lo que podría hacer falta para que se desarrolle ahí todo. A día de hoy, por ejemplo, los jugadores becados, los que no son nacidos en Krasnodar o su familia no está aquí, viven fundamentalmente todos juntos en una residencia, ¿vale? Entonces lo que busca el club es tener su propia instalación y poder a partir de ahí también mejorar un poco la calidad del trabajo que se viene desarrollando en cantera, ¿vale?
Bien, hablando un poco de la Liga VTB, esta sería la primera categoría que podríamos encontrar en el baloncesto ruso. Eh, Comentaros a nivel de anécdota que este es nuestro balón y al ser nuestro patrocinador, una de las principales empresas dedicadas al reciclaje, Wilson, que es la marca que nos realiza los balones, realizó estos balones reciclados a través de botellas de plástico, ¿vale? Y son los que empleamos para nuestra liga. Bien, la Liga VTB está formada por 13 equipos de 5 países distintos, para quien no lo conozca. No es una liga, digamos, exclusivamente rusa. Nuestra primera división rusa sería Superliga, que esa sería la categoría en la que, inmediatamente por debajo a la Liga VTB, en la que sí que todos los equipos son rusos, pero a día de hoy, de estos 13 equipos, como os digo, 5 países, somos 8 equipos rusos, y contamos con Minsk, Zielona Góra de Polonia, Kazajistán, Astana, ¿vale? Me dejo por ahí alguno. Kalev de Estonia. Entonces, es una liga que tiene y va a tener, de hecho teníamos algunos problemas ahora con todo el COVID, para gestionar algunos viajes o algunas competiciones, pero sobre todo va a tener un gran elemento diferenciador, que es este tercer punto que veis aquí, que es que competimos dentro de 7 zonas horarias diferentes. Entre las que tiene Rusia, más cuando tenemos que ir a jugar a, por ejemplo, Polonia o Kazajistán, nos podemos encontrar con esas grandes diferencias, ¿vale? Esto que nos obliga, además, que nos genera, pues a los equipos que además estamos en competiciones europeas, algún que otro problemilla. Nosotros, que nos hemos clasificado para jugar Top 16 de la Eurocup, estamos muy pendientes de cuál va a ser nuestro primer destino, ya que nos va a tocar ir a jugar ahí después de ir a jugar a Kazajistán, que tiene 3 horas de diferencia horaria, con lo cual, si por ejemplo tuviésemos que ir a Francia, donde está uno de nuestros equipos, nos vamos a encontrar con 5 horas de diferencia horaria entre un partido y otro, ¿vale? Además, las limitaciones que tenemos de conexiones entre ciudades, que son las mismas que va a tener la cantera y los clubes de cantera, ya que, por ejemplo, nosotros a cualquier partido tenemos que ir en avión. Y de hecho, nuestros viajes más sencillos serían los que son a Moscú o San Petersburgo, que serían vuelo directo, pero para cualquier otro desplazamiento dentro de la liga doméstica, no de la Eurocup, necesitaríamos mínimo 2 vuelos, ¿vale? Para poder ir a jugar. Bien. Todo esto, a través del desarrollo de esta liga y de todos estos clubes y demás, surge la siguiente estructura de categorías de formación. Aquí es muy importante entender que desde 2013, aproximadamente 2012-2013, la liga decidió desarrollar una liga joven, por así decirlo, la Youth VTB, que lo que vendría a ser es lo que teníamos en España hace ya unos cuantos años que yo recuerde, que hizo la ACB, que era el circuito sub-20, ¿vale? Vendría a ser algo similar. Entonces, lo podéis ver aquí reflejado, todos los equipos rusos que forman parte de la VTB, que serían Avtodor, Yenisei, Loco, ¿vale? Zenit, Khimki, etcétera. Estos siempre van a tener equipo, más se invita a otros equipos potentes de Superliga o que quieran formar parte, como son en este caso NBA Moscú, Samara o Runa de Moscú también, a formar parte de esa competición. Esta competición, como os digo, es una especie de circuito sub-20 que en lo que se hace por las grandes distancias que os he dicho y las problemáticas que tienen los viajes, no se juega cada semana, lo cual es una de las grandes limitaciones que vamos a encontrar en las estructuras de cantera, limitaciones a nivel de desarrollo digamos, del baloncesto o del carácter competitivo del jugador, ventaja a nivel de trabajo para los preparadores físicos. Ahora explicaré un poquito por qué, ya que en las estructuras de las semanas no siempre se compite, no siempre cada semana hay partido, como podría ser, por ejemplo, la Liga Junior de Madrid o la Liga EVA. ¿De acuerdo? Sino que aquí lo que se hace es que en determinados momentos se juega, en otros no, y lo que se aprovecha es que cuando, por ejemplo, alguien viene a jugar a Krasnodar, se juegan 2 partidos de forma consecutiva. Por ejemplo, esta semana ha estado CSK y jugaron tanto ayer como antes de ayer. Además, lo que se hace es, por ejemplo, para un equipo como el nuestro, que tiene limitaciones en los viajes, se suele aprovechar
el paso por Moscú, ya que hay 4 equipos, para jugar esos 2 partidos. Hacemos Krasnodar-Moscú, juegan esos 2 partidos, continúan y viajan, por ejemplo, no lo sé, Samara o Yenisei, que es otro de los viajes complicados. Yenisei es Krasnoyarsk, es Siberia, y hay 4 horas de diferencia horaria, vuelo largo y demás. Entonces, por lo general, se aprovechan esos viajes para que también el coste económico para los equipos no sea tan grande. Y eso sí, al final se realiza un sistema de playoff por concentración en el que sí se juntan los 8 mejores equipos de la fase regular y juegan cuartos de final, semifinales y finales, ¿vale? Esto nos dejaría la siguiente estructura. Esta es la estructura que tiene Lokomotiv Kuban ahora mismo. Como os decía, el equipo que tenemos inmediatamente por debajo es el que juega en esta Liga VTB. Los 2 años anteriores teníamos un equipo en Superliga 2, que sería la tercera categoría del baloncesto ruso, pero se decidió eliminar este equipo, pero sí que hay otras canteras, como pueden ser CSK, Khimki, y ahora mismo no sé deciros a ciencia cierta Zenit, sé que lo tenían antes. Sí que son equipos que mantienen este segundo equipo en Superliga 2, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, directamente nos encontraríamos con lo que sería para nosotros Double, que es la Liga Junior, ¿de acuerdo? U18. Este equipo, por ejemplo, nuestro va a competir esta temporada también en el torneo de Euroliga, y encontraríamos a partir de ahí categorías sub-16, sub-15, sub-14, ¿vale? En cada uno de estos peldaños tenemos un equipo y para estos 5 equipos contamos con 2 preparadores físicos, ¿vale? 2 preparadores físicos rusos que están en coordinación con lo que veréis ahora, con el trabajo que nosotros proponemos para cuando un jugador llega al primer equipo, y que podría ser una diferencia que encontraríamos con algunos clubes en España y que para mí es muy importante, están dedicados full time a tiempo profesional, porque claro, estamos hablando de muchos equipos y sobre todo estamos hablando, como os decía, de estructuras semanales en las que a lo mejor no hay partidos, ¿bien? Entonces, normalmente esas semanas se aprovechan para trabajar bastante y por lo general lo que se hacen son 3 días consecutivos con dobles sesiones en las cuales la sesión de por la mañana es sesión de físico y por la tarde baloncesto. A partir de ahí, 3 dobles, un día de descanso, 2 dobles o un doble y una sesión única, y a partir de ahí otra vez día de descanso y vuelta a empezar, o si es semana competitiva, pues cómo se estructuraría la semana competitiva, ¿de acuerdo? Que ahí, por ejemplo, hay una gran diferencia porque podemos encontrar semanas en las que a lo mejor no tenemos partidos y pueden trabajar mucho en ese equipo de Liga VTB juvenil, o puede ser que tengan 4 partidos en la misma semana, porque jueguen, por ejemplo, lunes y martes en Moscú y jueves y viernes en otra ciudad, ¿de acuerdo? A partir de ahí, bien, ¿cuáles serían los objetivos que nos marcamos en el área de preparación física? ¿De acuerdo? Pues bien, a partir de ahí, esto es la idea que nosotros tenemos con cada jugador, desde jugador que forma parte del primer equipo a un jugador que pueda estar en cantera. Y es de realizar una valoración inicial de cada jugador que llegue nuevo a nuestro club para poder entender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, para poder compensar ciertos déficits que puedan existir, para poder elevar el nivel de esas debilidades y compensar determinados aspectos que podamos encontrar que no están suficientemente desarrollados, y por otro lado potenciar las fortalezas que nos puede presentar un jugador. A través de esa valoración, ahora os hablaré de algunos de los test y de algunas de los estándares que establecemos, ¿vale? en los distintos test, pero también lo vamos a utilizar para que en caso de que exista una lesión, que aunque intentamos evitarlo, a veces ocurre, tengamos un gold standard, es decir, una prueba a la que podamos referirnos cuando queramos entender si el jugador está listo para volver a entrenar con el grupo y a competir. Bien, si se aproxima ya a las marcas que realizaba o a los valores que estaba obteniendo antes de estar lesionado, y poder entender de esa manera un poco mejor
si el jugador está o no suficientemente recuperado. A partir de poder entender tanto sus debilidades como sus fortalezas, establecemos programas de entrenamiento individualizados, que no quiere decir, esto a veces pensamos que individualizados es que ningún programa se parece al otro, no, los programas tienen elementos comunes, pero sí que tienen también elementos diferenciadores. Puede haber dos jugadores que tengan el mismo programa de entrenamiento. Hablo de programas de entrenamiento fundamentalmente de fuerza o de trabajo de otras habilidades motrices, pero fundamentalmente no trabajos de baloncesto. Esto sería otro área y no me correspondería a mí hablar de ello, ¿vale? Pero a partir de ahí establecemos esos programas de entrenamiento y para nosotros es muy importante y para mí es muy importante que cada vez el deportista o el jugador empiece a ser un poco más autónomo. Hablaré de ello un poquito más adelante, pero desgraciadamente, a día de hoy en Europa todavía no estamos en estructuras NBA donde en el área de preparación física podamos ser 4 entrenadores, de tal forma que cada preparador físico pueda estar atendiendo a 2, 3 o 4 jugadores. Yo me considero afortunado porque en mi caso somos 2. Soy yo y otro preparador físico ruso en el primer equipo. Entonces, si en alguna sesión nosotros contamos con 12, 14 o 15 jugadores, como podemos llegar a tener, podemos ser capaces de gestionar más o menos el trabajo. Si fuese uno solo, realmente es una tarea muy complicada si lo que buscamos es realizar un trabajo con la mayor calidad posible, ¿vale? Estos vendrían a ser, no me voy a detener, después si vais teniendo alguna duda, podéis contactar con Moisés, podéis realizar algunas de las preguntas, si algunas no las dejo claras hoy, podéis contactar conmigo, escribirme y no tendría ningún problema, ¿vale? Pero esto vendría a ser un poquito el protocolo de test que realizamos con un jugador que llega al primer equipo, al equipo profesional. Repito, no es el objetivo de la charla explicar en qué consiste cada uno, pero básicamente os he marcado el test que realizaríamos y qué material venimos más o menos utilizando, pero básicamente a nivel funcional, para tratar de entender si hay alguna disfunción, si hay algo que no esté funcionando bien dentro del cuerpo, algún rango de movilidad que se encuentre reducido o algún patrón de movimiento que consideremos que no está bien ejecutado. Lo que venimos realizando, por ejemplo, sería básicamente el protocolo de FMS, del Functional Movement Screen, ¿vale? Aunque podríamos encontrar sistemas similares. Atendemos a la dorsiflexión del pie, es decir, si el tobillo alcanza los grados de movilidad que consideramos oportunos o que la literatura considera adecuados para reducir el riesgo de lesión. Buscamos asimetrías entre un miembro inferior y el otro. Para ello utilizamos algunas series de test de salto y de cambio de dirección, hablaré de ellos un poquito más adelante. Y también me gusta y nos suele gustar comparar el ratio push-pull, es decir, la fuerza que el jugador es capaz de realizar en un ejercicio como por ejemplo el press de banca en el que estoy empujando o en un ejercicio de tracción como vendría a ser un remo en barra, ¿vale? Para poder comprobar lo que normalmente solemos ver, que es que la mayor parte de los jugadores o de los deportistas son capaces de empujar más que de traccionar. Esto es una descompensación a la que desde mi punto de vista debemos prestar atención para evitar lesiones, ¿vale? Después, a nivel de rendimiento, de performance, venimos realizando una serie de test. Lane Agility vendría a ser, lo mostraré un poco más adelante por si alguien no lo conoce, pero un ejercicio de agilidad que se realiza utilizando la zona del campo de baloncesto, una aceleración de 3/4 de pista desde línea de fondo a tiro libre del lado contrario. Después realizamos una batería de test de saltos, que vienen a ser saltos desde el squat jump sin contramovimiento, con contramovimiento, utilizando los brazos a una pierna, con la otra, drop jumps, que serían saltos cayendo desde el cajón y saltar, hasta establecer perfiles de fuerza-velocidad, ¿vale? U otros test como el CMJ para medir el readiness. Fundamentalmente lo que quiero que nos quede, que querría transmitiros con esto a nivel de cantera, si alguien los conoce veréis que estamos realizando algunos de los test, ¿vale? Perdón, que vienen realizando en las pruebas previas al draft de la NBA. ¿Por qué realizamos esto? Lo veréis más adelante. Primero, porque en cantera supone un alto grado de motivación para la mayor parte de nuestros jugadores el poderse comparar con jugadores de élite y poder ver
por ejemplo, cómo jugadores del primer equipo o como jugadores que juegan en NBA o jugadores europeos que han estado en las actividades que realiza NBA, que antes realizaban en Treviso, ¿vale? El poder ver cuáles las diferencias que aún tienen con ellos. Y entendemos y somos conscientes de que hay algunos de los test que si lásemos más finos podríamos encontrar otros test mejores a la hora de analizar lo que se viene realizando en baloncesto. Pero para nosotros a nivel motivacional es de gran ayuda de cara a que el jugador pueda ver progreso, se pueda comparar con un jugador profesional y pueda desarrollar un poco más el deseo de trabajar en esa línea. Intentamos reproducir cómo se realizan los test en el combine de la NBA y poder realizarlos, por ejemplo, pretemporada, normalmente en Navidad y mínimo antes de que se acabe la temporada, es decir, 3 veces al año, el poder reproducir cómo se realizan los test ahí y que los jugadores lo tomen como un día importante, ¿vale? Además, algo en lo que hacemos mucho hincapié y que para mí es muy importante es que los jugadores que hayan completado toda su formación con nosotros, hasta más o menos sub-20, incluso jugadores sub-18, cuando alcancen el primer equipo, pudiesen tener estos valores de fuerza. Como podéis ver, estos valores son relativos al peso corporal. Es decir, lo que quiero buscar es que más o menos un jugador que llegue al primer equipo en un ejercicio como el trap bar deadlift, que sería este ejercicio que veis aquí, sea capaz de levantar entre 1.7 y 2 veces su peso corporal. Es decir, por poner un ejemplo claro y sencillo, si yo peso 100 kilos, el poder manejar 170 kilos o 200 kilos. Normalmente no buscamos una repetición, pero estimando a una repetición máxima, ¿vale? Si realizamos un test a 3 repeticiones máximas o a alcanzar cierta velocidad. Aquí no me quiero poner demasiado específico en preparación física, ¿vale? Pero más o menos estos serían valores que buscamos que los jugadores alcancen cuando llegan al primer equipo. En el press de banca, el ser capaces de mover entre 1.1 y 1.3 el peso corporal del jugador, y en un ejercicio como son los pull-ups o chin-ups, que serían estos ejercicios que realizamos en la barra, ya sea con un agarre o con el otro, que el jugador fuese capaz de realizar alrededor de 12 repeticiones, ¿vale? Os digo que hay jugadores profesionales que pueden llegar al equipo, que hayamos fichado nuevos, que pueden tener 28, 29, 30 años, es decir, ya un bagaje de trabajo, que a lo mejor no cumplen con estos parámetros. Pero bueno, es lo que nosotros consideramos adecuado a nivel de base de fuerza, y lo cual nos gustaría que nuestros jugadores desarrollasen si han estado trabajando con nosotros en cantera, ¿vale? Esto simplemente por dejaros algunos valores de referencia en los test que venimos realizando de salto, como serían estos 3. En función de las posiciones de juego, encontraríamos que bases, aleros o pivots, estos serían los resultados que estaríamos buscando. Pues, por ejemplo, un base que sea capaz de saltar en un CMJ, que sería un salto normal en contramovimiento utilizando los brazos, por encima de 59 centímetros un base, 56 un alero, 52 un pivot. Ya os digo que puede ser y es, yo tengo jugadores profesionales que a lo mejor no están en estos valores, pero de nuevo lo que estamos buscando es un valor para tratar de fundamentalmente motivar al jugador de cantera hacia un determinado trabajo y hacia tratar de que consiga cumplir con unos requisitos que nosotros estamos marcando, al igual que hay otros requisitos que los entrenadores de baloncesto van a estar buscando a lo largo de las distintas etapas de los jugadores en nuestras categorías de formación. Nosotros queremos realizar algo similar con algunos de los test físicos que venimos realizando. Por ejemplo, otros test que realizaríamos sería, como os decía, la aceleración 3/4 de pista, el lane agility o otros 2 tests que no se vienen realizando en el combine de la NBA, pero que para nosotros son interesantes. Ahora os mostraré, para quien no conozca el lane agility, y os mostraré también en qué consiste el test de cambio de dirección que vemos aquí, para que lo entendáis un poquito. Y este sería un test de resistencia física, que sería un test, un interval test, un test interválico, que lo que vendría es realizando periodos de 30 segundos de actividad con 15 segundos de recuperación, en el que la velocidad y la intensidad va aumentando. Esto serían unidades arbitrarias, son periodos dentro del test. Si a alguien le interesa mucho,
Este test ha sido desarrollado por un investigador francés. Con que pongáis este texto en Google vais a encontrar toda la información, cómo realizarlo, las grabaciones necesarias para poder realizarlo, incluso hojas de cálculo que os van a permitir programar entrenamientos en función de ello. Para mí, una herramienta súper útil si queréis realizar prácticamente a cualquier nivel algún test de tipo resistencia, ¿vale? Y poder organizar contenidos, por ejemplo, en un periodo de pretemporada, ¿vale? Bien, ahí os muestro simplemente, para quien no conozca el Lane Agility, que sería iniciarse aquí, sprint, desplazamiento defensivo, carrera hacia atrás, desplazamiento defensivo, carrera hacia adelante, desplazamiento defensivo, carrera hacia atrás, ¿vale? Y el test que os decía de cambio de dirección, el jugador iniciaría aquí. Al pasar por aquí se iniciaría la cuenta, ¿vale? Se empezaría a contar. A los 5 metros tendría que realizar un apoyo y cambiar de dirección. Este test lo utilizamos fundamentalmente para ver las diferencias que existen cuando el jugador aquí cambia de dirección con la derecha o cambia de dirección con la izquierda, ¿vale? Y poder entender si existe algún déficit al cambiar de dirección con una pierna o con la otra, o si presenta más o menos una compensación. Bien. Bueno, a partir de ahí, aquí no voy a entrar. Me refiero, no tengo tiempo para explicaros cada uno de los ejercicios, pero algo en lo que personalmente he hecho mucho hincapié y para mí es fundamental, aparte de estos test de los que estamos hablando, y que el jugador pueda alcanzar un cierto nivel en cada uno de ellos. Para mí, sobre todo, y lo más importante, es que los jugadores que vayan a acceder al primer equipo y hayan al menos estado 2-3 años en nuestra cantera, realicen a la perfección a nivel técnico, me da igual el peso, la carga que estén utilizando, pero a nivel técnico todos estos ejercicios. Aquí, si a alguien luego le interesa, podemos hablar de ellos, o podéis contactar conmigo. Serían más ejercicios complejos orientados al trabajo de potencia o explosividad, ejercicios para el desarrollo de tren inferior, ¿vale? Ejercicios para desarrollo de tren superior, ejercicio para el trabajo del core. Bien, entonces, esto lo tienen los preparadores físicos de cantera. Hemos revisado la técnica o los detalles que queremos en cada uno de ellos, ya que yo lo que desearía es no tener que invertir tiempo en enseñar prácticamente ejecuciones técnicas cuando un jugador llegue o alcance el primer equipo. Y por otro lado, esto que veis aquí, ¿vale? Esto es súper importante también para nosotros, en función de los test que hemos hecho, de los análisis a nivel funcional con el FMS o algunas de las cosas que os hablaba, o el propio bagaje que vaya teniendo el deportista a lo largo de los años, da igual un poco la edad que vayan teniendo, va a haber determinados ejercicios que son muy convenientes que el jugador realice antes del entrenamiento. Tanto el entrenamiento en el gimnasio como el entrenamiento en la pista de baloncesto, como antes de un partido. Para nosotros es muy importante que el jugador vaya asimilando y sobre todo vaya siendo autónomo en la realización de estas rutinas preentreno individuales que vamos diseñando con ellos. Por ejemplo, en baloncesto profesional os diría que es incluso un poquito más sencillo en el primer equipo, ya que yo, por ejemplo, tengo la suerte de tener jugadores este año o esta temporada con una cultura del trabajo excelente, a los que no hace falta pedirles que lleguen antes para poder realizar este tipo de trabajos, ya sea sesión de baloncesto o sesión de gimnasio, ¿vale? Y son, en la mayor parte de los casos, ejercicios que el jugador ha ido asimilando a lo largo de su carrera y que sabe que necesita realizar para estar en un nivel óptimo a la hora de trabajar. Pues lo que buscamos también es que exista esa autonomía y esa conciencia de necesitar realizar estos ejercicios en nuestros jugadores de cantera. En un principio o en unos primeros años sí que se establecen estas rutinas de una forma más cerrada, pero después el jugador las va individualizando en función de lo que va pasando a lo largo de su carrera. Lesiones, determinadas disfunciones que hayamos podido encontrar, determinados ejercicios que él haya comprobado que le van mejor, que le van peor, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, por último, y ya con esto acabo, y que me imagino que estaréis cansados y ya va siendo tarde, y si alguien desea realizar alguna pregunta podemos tratar de contestar. Pero, ¿qué es lo que hacemos con estos test, con todo esto que vamos encontrando, y qué seguimiento vamos realizando? Básicamente, lo que estamos trabajando a día de hoy es en crear una base de datos lo más grande posible,
con todos los jugadores que van pasando, tanto en el primer equipo como en cualquiera de nuestros equipos de formación. Además, en esa base de datos, con datos que se publican tanto en investigaciones científicas como, por ejemplo, la NBA, que suele publicar los datos del draft, como os decía, o de los tests que realizan previos al draft, para poder realizar lo que vais a ver a continuación. Ahora realizaré un zoom y podréis verlo un poco más en detenimiento, pero este sería, porque tampoco queremos hartar de información a los entrenadores o al director deportivo, básicamente la información que daríamos de cada jugador posterior a la realización de estos test. Entonces, voy a hacer un zoom para que veáis un ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo que estaríamos esto es un jugador, ¿vale? Tengo que proteger su nombre por ley de protección de datos, pero básicamente que estos serían sus resultados en los distintos test. Esto sería la aceleración en 3/4 de pista, esto sería el lane agility y 2 tipos de test de salto. Un salto vertical utilizando los brazos en el sitio y el que vienen realizando en la NBA, que lo llaman maximal leap, que sería un salto en el que primero podemos realizar unos pasos de aproximación. Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, esta línea negra, ¿vale?, de la gráfica, sería la media que nosotros consideramos, no exactamente la media matemática, sino el valor óptimo que nosotros consideramos que vienen presentando, por ejemplo, los aleros europeos, ¿vale? Aquí es muy importante que vamos muchas veces a comparar al jugador también un poco en función de su raza, ¿vale? Ya que podemos, de lo contrario, entrar en diferencias muy grandes en algunos de los test que no nos van a ser útiles, ya que en algunos casos pueden suponer valores que por mucho que entrenemos pueden ser inalcanzables, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, encontraríamos, como os decía, esa comparación con aleros europeos y en gris encontraríamos los valores de su equipo, ¿vale? Aquí la gráfica no se pierde, ¿vale? Esto lo hemos mejorado, ahora se ve en la línea, pero este jugador, por ejemplo, estaría en los valores adecuados en este trabajo de 3/4 de pista, ¿vale? Porque se encontraría en este punto. Sin embargo, sus valores de salto no se encuentran en lo que podríamos considerar óptimo para jugadores europeos de esa posición. Este es un jugador junior. Pero si se encuentran en lo que sería la media de su equipo, él se encuentra también por encima de la media de su equipo en aceleración de 3/4 de pista, pero se encontraría por debajo en estos resultados del lane agility, en el que además la media del equipo se sitúa por encima de lo establecido o de lo que hemos establecido como estándar europeo, ¿vale? Entonces, esto ya nos daría una información y al entrenador una información de hacia dónde queremos trabajar para que el jugador, digamos, sea lo más completo posible a nivel físico. Esto no quiere decir, como os decía antes, si recordáis una diapositiva en la que hablaba de debilidades y fortalezas, que no vayamos a seguir desarrollando sus fortalezas. Vamos a seguir tratando de potenciar sus fortalezas, pero vamos a tratar también de minimizar sus debilidades. Además, a nivel físico no podemos aislar los resultados. Probables mejoras, por ejemplo, en el 3/4 de pista o en el lane agility pueden ser que estén relacionadas con, o están en estudios que se han podido observar, relacionadas con también mejoras a nivel del salto vertical, ya que lo que viene a ser es o la expresión de la fuerza en un plano o en una dirección o en el otro, ¿vale? Además, no me quiero entretener mucho para no irme de tiempo, realizaríamos otras observaciones, por ejemplo, como os decía, a nivel de test de asimetrías, en los que establecemos que si existen, esto por ejemplo es un drop jump, caer desde una determinada altura con una pierna, saltar y volver a caer, y con la otra pierna, y vemos las diferencias en tiempos de contacto y tiempos de vuelo entre una pierna y la otra. Si encontramos diferencias superiores al 10%, que sería esta línea roja, lo consideramos un riesgo de lesión, tratamos de trabajar para minimizarlo. Pues este jugador, el tiempo de contacto de una pierna con la otra, hay una diferencia muy grande. Esto se va a ver también, lo observamos en este test, pero lo podremos ver reflejado después en otras cosas, ¿vale? Penúltima diapositiva y acabo, y esto sería, ahora vuelvo a hacer un zoom, lo que sería el jugador después de varios retest, ¿vale? Después de repetir el test varias veces, trabajar con él, etcétera, etcétera. Este era un periodo de post-temporada y por eso podéis ver
que los test se repitieron prácticamente a nivel mensual, fueron los valores que el jugador obtuvo en los test de Navidad, más mayo, más junio, ¿vale? Y aquí lo que le vamos mostrando al jugador es cuál ha sido su evolución. En este caso, este es un jugador que ahora ya ha alcanzado la élite, ¿vale? No está con nosotros, está en otro club, pero podemos ver cómo trabajó para mejorar las diferencias que veíamos o las deficiencias que veíamos en los test de salto. Eso le llevó a mejorar también en algunos aspectos de este Lane Agility Drill. Y esto sería más o menos lo que buscaríamos y la información, el feedback que intentaríamos estar dando tanto a jugadores como entrenadores, y lo que buscaríamos sería ir completando cada vez más nuestra base de datos con esta información de cada uno de nuestros jugadores de cantera y jugadores del primer equipo. Y así básicamente sería cómo organizamos el trabajo aquí y un poco qué es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? A partir de aquí, cualquier duda o pregunta que podáis tener, estaría encantado de poder contestaros. Muy bien, Alejandro, tengo un comentario y una pregunta de Cedric, ¿vale? Sí. El comentario: qué buen detalle el motivar a los jugadores de cantera haciéndoles test en los que tengan un registro de jugadores del primer equipo o otros de referencia. Y la pregunta: ¿a partir de qué edad empezáis a hacer test? ¿Secuenciáis, añadís los test por categorías? No, o sea, te empiezo contestando por la última parte. No variamos test por categorías, salvo los test de fuerza, ¿de acuerdo? Los test de fuerza los venimos realizando a partir de categoría U16, U17, pero desde que entran los jugadores en U14, ya realizamos toda la batería fundamental de lo que estábamos hablando de los test combine de la NBA, precisamente por lo que comenta él en su pregunta. Queremos dar una importancia al trabajo físico desde un primer momento, y una fórmula que hemos encontrado para ello es motivar al jugador a través de verse comparado con jugadores de élite, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, por ejemplo, tenemos algunos rankings puestos en el gimnasio y demás, y de hecho sorprendería ver cómo a veces incluso son algunos de los jugadores del primer equipo los que se motivan cuando ven que a lo mejor algún jugador del segundo equipo empieza a aparecer en posiciones donde estaban ellos, o incluso entre los propios jugadores del primer equipo. Buscamos una competición, quiero dejarlo claro, una competición sana. Lo que buscamos es realmente motivar al jugador hacia que le guste el trabajo que estamos realizando a nivel físico, y sobre todo que también pueda ver que aunque en algunos casos la evolución pueda ser lenta o pequeña, la evolución existe, y que de esa forma él se vea con un feedback positivo de cara al trabajo que realiza con sus preparadores físicos. Tenemos otra de Juan Fermín. Tradicionalmente han salido grandes jugadores en Rusia. Teniendo en cuenta las dificultades que comentas para competir en edades tempranas, ¿empleáis alguna actividad que sustituya la falta de competición? Sí, mira, se me ha pasado comentarlo, es muy buena pregunta. Hay dos cosas que desde mi punto de vista pasan y están pasando en el baloncesto ruso. Una es, en primer lugar, en la Liga VTB, no lo he dicho, pero nosotros cada vez que nos presentamos a un partido, el 50% del roster, el 50% de las fichas, es decir, pues si vamos 12 jugadores, 6, tienen que ser jugadores rusos, ¿vale? Con pasaporte ruso. Entonces esto genera una demanda, en primer lugar. Y en segundo lugar, en función de lo que él comenta, lo que en Lokomotiv, ¿vale? Esto, lógicamente, a lo mejor todos los clubes no pueden hacer frente a ello, pero como nosotros no estamos en Moscú, en San Petersburgo, donde podrías buscar jugar más partidos amistosos, o incluso la liga local, o sea, la liga de la ciudad, cuenta con más equipos, nosotros lo que organizamos, vamos a llamarlo, son stage o giras para los equipos de formación. Entonces, este año, lógicamente, tenemos unas grandes limitaciones y de momento no se está pudiendo desarrollar, pero, por ejemplo, pues suelen ir 10 días a jugar partidos, por ejemplo, a Bielorrusia, a Ucrania, a Lituania,
aunque no sean torneos oficiales. Si son torneos oficiales a los que podemos acudir, vamos con el equipo a torneos oficiales. Ya que si no, para que os hagáis una idea, si no jugásemos esos torneos, puede ser que algunos de los equipos nuestros no llegasen a 20 partidos en toda la temporada, a 20 partidos oficiales, contando los partidos que primero deberían jugar aquí para clasificarse como realizamos en España al posterior campeonato de Rusia y demás. Todo en total podrían llegar tan solo a 15 o 20 partidos. Entonces, se trata y tratamos de compensarlo, o trata el club de compensarlo a través de esto. Entonces, mínimo cada uno de los equipos suele tener 3 o 4 periodos de estos de los que estoy hablando, en los que por lo general se va a otro país, o los más pequeños a otra región o a otra ciudad que a lo mejor cuente con más equipos. Juan Fermín comenta: cuando se disfruta con lo que se aprende, no hay prisas ni cansancio. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a vosotros por haberme escuchado. Pues a no ser que aquí ahora me suelten alguna pregunta más, lo damos por finalizado. Ha sido un placer que tu charla haya sido la que haga el cierre de nuestro día oficial, ¿no? Porque el día lo hemos organizado entre las 3 asociaciones, pero el día elegido como oficial del Día del Entrenador de Baloncesto de la Comunidad de Madrid es el 20 de diciembre, ¿no? Y empezamos por la mañana con un preparador físico a primera hora y hemos terminado a última hora con otro preparador físico, así que un auténtico placer. Te comento por último, Cedric me dice: muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Si te parece, te contacto por Twitter. Sí, Twitter, Instagram, no soy mucho de moverme en las redes sociales, pero tengo ambas. Entonces, por cualquiera de las dos, cualquiera que quiera contactar conmigo y comentar lo que sea, un placer, de verdad. Y Rodrigo Rubio, muchas gracias, un gran colofón para un día muy completo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues lo dicho, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Álvaro Gijón también, muchas gracias, cuánto aprendizaje. Y un auténtico placer, siempre que charlo contigo disfruto, aprendo y, como te dije en su momento, eres muy didáctico, comunicas muy bien, y ya tuvimos una conversación al respecto de eso, y ya te digo, lo que me comentaste, eso debió ser hace mucho tiempo, porque ahora mismo comunicas excelentemente. Muchas gracias. Agradeceros a vosotros de verdad el haber contado conmigo, y animaros a que sigáis con vuestro trabajo, que está siendo excelente, y esto espero que la gente lo valore, porque de verdad es de gran ayuda, y es una de las grandes formas que tenemos todos los profesionales de poder seguir creciendo. Si esto no existiese, sería imposible realmente. Pues lo dicho, hasta la próxima y muchas gracias, Alejandro. Gracias, hasta la próxima.